A continuación, Toma tu luz. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les agradecemos por acompañarnos una vez más en nuestro programa Toma tu Luz a través de Jesús TV, desde el Ministerio del Quirios. Hoy, en compañía del hermano Enrique, el Señor nos pondrá esos temas que en este tiempo de Cuaresma nos ayudan a ir reflexionando y a vivir la plenitud que el Señor quiere que vivamos a través de su palabra. Como siempre, hermano, vamos a iniciar nuestro programa poniéndolo en las manos del Señor y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado y bendito Padre, te damos infinitas gracias por todas las bendiciones que recibimos por medio de tu infinito amor y misericordia. Te rogamos que conozcamos a tu Hijo amado Jesucristo y que podamos vivir en plenitud este tiempo de preparación para reconocer su milagro de amor a través de la cruz y de su resurrección. Amado Jesús, toma posesión de este programa a través de tu Espíritu Santo y ayúdanos a comprender tu mensaje y tu palabra, que este sea siempre para edificarnos, para llenarnos de ilusión y a motivarnos a tener una mejor vida transformada y restaurada por medio de tu infinito amor y misericordia. Amén. Amén. Bien, hermano, hoy estamos en este camino a la Semana Santa. Y dentro de todo este proceso, Dios nos enseña la disciplina que nos quiere poner. En la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, les dio la potestad de hacerse hijos de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos, ya, que somos hijos adoptivos, no naturales de Dios. ¿Qué quiere decir que somos hijos adoptivos? Que nosotros hemos decidido recibir al Padre como nuestro papá y nosotros hemos decidido hacernos hijos de Él a través de la enseñanza que nos enseñó Jesús, ¿verdad? Si nosotros entendemos esa fase en nuestra vida, ¿qué padre hay en la vida que no disciplina a sus hijos? ¿Ah? Claro. Todos los padres disciplinan a sus hijos. Entonces, dice el Señor, hijos míos, no tomes a la ligera la disciplina que te quiero hacer en tu vida. No tomes a la ligera la disciplina que quiero hacer en tu vida. ¿Por qué razón? Porque no nos gusta que nos disciplinen, no nos gusta que nos eduquen, no nos gusta que nos transformen, no nos gusta que nos corrijan en la vida. Porque siempre queremos tener la razón y siempre queremos salir en caballo blanco. Por eso es que todas las actitudes las justificamos, ponemos los pretextos y ponemos las excusas. Todos tienen la culpa, menos yo. ¿De acuerdo? Va. Entonces dice el Señor, no te desanimes cuando yo te reprenda. No te desanimes. Porque el Señor disciplina a los que aman. ¿Quién decidió hacerse mi hijo mío? Tú, no yo. Yo sí quería, claro, y te acepté por eso. Pero tú te convenciste, te decidiste y dispusiste que yo fuera tu papá y le pediste a Jesús que querías entrar y que yo fuera tu papá. Entonces no tengas miedo. ¿Por qué razón? Porque si yo no te disciplino y no te reprendo, sigues siendo bastardo, mas no mi hijo. Entonces, entendiendo este proceso que Él nos da, Él dice, acepta eso con alegría. ¿Por qué razón? Porque cuando yo hago una reprensión para contigo, ya tienes que ser prudente y tienes que analizar la razón por la cual lo estoy haciendo. Y tienes que ver la base por la cual lo estoy haciendo. No porque me haya gustado, o no porque yo quisiera, o no porque, hoy le voy a latigar aquí, que hoy voy a latigar a Boris, o lo voy a latigar a usted. No, es porque quiero corregir
tus conductas, tus comportamientos y tus actitudes, para que los deseos que salen de tu corazón y cuidar el corazón, que es la fuente de tu vida, siempre tenga una estabilidad emocional, mental y espiritual, y que entiendas las razones por las cuales y la corrección para que puedas arrepentirte, converjamos en el proceso y empecemos el proceso de enmienda juntos. No quiero para acá, porque sí, porque no, es por un proceso que quiero. Por eso dice, cuiden eso. Cuiden esa reprensión que hago, ¿ya? ¿Por qué razón? Para que ayudes a arrepentirte, para que ayudes a perdonarte, pero sobre todo porque ayudes a transformarte, ayudes a cambiar ese proceso, ayudes a entender que es para tu edificación, ayudes a entender que es para bien, porque como dice Romanos 8:24, en todo lo que nosotros le permitimos obrar a Dios en nuestra vida, Él obrará para bien y para edificación nuestra. Entonces, claro, no nos gustan los noes de Él, no nos gusta la reprensión de Él y no nos gusta la corrección de Él. Por eso Job en el capítulo 42, cuando entiende ese proceso, le dice, Señor, ya estoy claro. Porque antes de esa decisión que toma Job, discute con el Señor y el Señor le dice, cálmate Job, te voy a dar sabiduría y entendimiento. Y le da dos capítulos de sabiduría y entendimiento. Y cuando termina eso, le dice Job, ya entendí, Señor, nada puedo hacer contra ti y nada puedo planificar contra ti, ¿ya? He sido yo el que me he equivocado haciendo un montón de ideas y conceptos en mi cabeza y en mi vida que ni yo mismo entiendo. Mejor hago un trato contigo. Ya no te quiero conocer de oídas, sino que te quiero conocer cara a cara. Y acepta la corrección y le dice, todo lo que emprenda te lo voy a consultar. Entonces, al entender el propósito, al entender el objetivo, al entender la visión y al entender la misión de la obra que ellos quieren realizar en nuestra vida, entonces nos es más fácil entender el bien por el cual nos hace. Por eso es que una de las cosas, cuando nosotros no entendamos por qué el Señor nos corrige y por qué es que lo hace, ya entendamos el bien. Y eso es lo que nos ayuda, y por eso Él nos dice, pon tu mirada en Cristo Jesús. ¿Y por qué? Porque a pesar de lo que iba a sufrir, Él tenía una gran ilusión, Él tenía un gran gozo y tenía una gran esperanza por lo que iba a alcanzar. Y eso es imagínense, la corrección que sufrió Jesús, ¿era merecedor Él de eso? No. Era por mí, por y por usted y por todos los que estamos en este mundo. Pero sin embargo, el gozo que Él sentía era saber que iba a ser levantado en gloria, iba a estar en gloria viviendo esa vida eterna y esa gloria que el Padre le había prometido. ¿Por qué? Porque el Padre le había hecho la promesa de que no iba a permitir que la muerte, el pecado y el Seol lo tuvieran atrapado en su vida. Y eso es lo que no quieren nosotros, y por eso nos corrige, por eso nos lleva y por eso nos transforma, y por eso es el valor tan importante de esta Semana Santa. Entender el sentido, darle sentido a ese sacrificio de Jesús. Entender el plan de salvación en nuestra vida y desarrollar no solo el santo entierro, la victoria de la resurrección. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiera resucitado, van a ser ya nuestra fe. ¿Ya? Y entonces, ¿cuál es el sentido? Morir con Cristo para resucitar en victoria, en el nombre de Jesús. La verdad, hermano Enrique, que precisamente es complicado porque no nos gusta la disciplina, no nos gusta que alguien más nos reprenda, y por eso queremos siempre nosotros estar en esa rebeldía, porque nos da un confort superficial, podemos llamarlo, en el cual nosotros pues nos sentimos a gusto y no queremos pasar por ese proceso de disciplina. En ese capítulo 12 de Hebreos nos da pues muchas pistas de cómo debemos de nosotros retomar nuestra vida y conducirla a la plenitud del Señor. Él mismo de alguna manera se pone Jesucristo como ejemplo para nosotros, y es que recordemos que aun cuando Él sufrió vejámenes, sufrió miedo, sufrió angustia, sufrió dolor, Él nunca dejó de hacer la voluntad del Padre. Y nosotros lamentablemente siempre estamos en contra de hacer la voluntad del Padre. Por eso es que de alguna manera nos desviamos y desviamos nuestra mirada en Jesucristo y ponemos nuestra mirada fija en un montón de circunstancias que lo único que nos hacen es perdernos de más. Imaginémonos realmente en esta Semana Santa
se nos ha pedido mucho que hagamos ayuno. Y yo me ponía a pensar, ¿cuánto tiempo nosotros fijamos nuestra mirada en las redes sociales, en los videitos de chistes, en situaciones diversas que lo único que nos hace es perder el tiempo? Y entonces ahí precisamente debe caer también nuestro ayuno, en enfocarnos realmente en conseguir esa mirada que nos lleve a profundidad a entender ese proceso misterioso que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Bien decía usted, al fin y al cabo, Jesucristo pagó no por sus pecados, sino por los nuestros. Y aún así, nosotros no le damos valor a esa parte. Y aún así, nosotros sabiendo que la exhortación de Jesucristo es que nosotros nos transformemos en hijos adoptivos de Dios, que aceptemos esa adopción del Señor, pero que de alguna manera no menospreciemos la disciplina que Él nos quiere dar, es porque también nosotros debemos de entender que después de esa disciplina hay una gran recompensa, y en eso no nos fijamos. Nosotros siempre reclamamos al Señor, Señor, pero es que ¿cómo es posible que me querrás hacer esto? Pero mira, y no es que realmente Dios quiera a veces castigarnos, es la consecuencia de nuestros propios actos la que nosotros sufrimos, y eso es lo que no queremos sufrir. Primero, ¿por qué? Porque no nos queremos hacer responsables nosotros de nuestra propia vida y de nuestras propias actitudes, y entonces, como bien decía usted, andamos culpando a todos, todos tienen la culpa menos nosotros. Y entonces eso no nos trae a la necesidad de querer transformar nuestra vida y restaurar nuestra vida a través de la sangre del Cordero, que eso es importante, porque por eso es que nosotros vivimos siempre cargando pesos, cargando bultos, cargando sufrimientos, cargando culpabilidades que no nos permiten avanzar y no nos permiten realmente ver hacia el Cordero, que es quien nos trae ese perdón. Y entonces nosotros siempre buscamos poner otras alternativas de solución. Siempre nos sentimos cómodos con esa mochila llena de un montón de bultos y piedras, y no queremos descargarnos en nuestro Señor, sino que siempre buscamos nosotros imponer nuestra propia razón y nuestra propia lógica. Y el Señor quiere que en esta Semana Santa reflexionemos de verdad que ya debemos de quitarnos el egoísmo y la soberbia que imperan nuestros corazones, y que le demos cabida a la grandeza de la palabra del Señor, para que de verdad podamos ser esos hijos adoptivos, esos hijos disciplinados y corregidos que el Señor quiere que nosotros seamos. Mire pues, ahí en la cita que usted nos hace mención, dice una cosa importante: fijemos la mirada en Jesús. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. No hay periodo más grande en todo el año que la mayoría de la gente no ponga su mirada en Jesús en este periodo de la Semana Santa. ¿O sí? No. ¿O no? Claro. ¿Ah? Pero ¿cómo lo vemos? ¿Con qué sentido lo vemos? ¿Con qué propósito lo vemos? ¿Con qué objetivo lo vemos? ¿Como el iniciador y perfeccionador de nuestra fe? ¿O no? Por eso es que Él nos hace algunas advertencias importantes. Él dice una cosa importante. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, dice que Él vino para darnos vida y para darnos luz. ¿De acuerdo? Vida para entender que no es el tipo de vida que llevamos, el que ellos nos tienen preparado a nosotros, y que estemos en la condición que estemos, podemos tener una vida diferente, transformar una vida diferente. Pero necesitamos recibir la luz, necesitamos tener esa claridad, necesitamos tener esa visión, necesitamos entender ese propósito de nuestra vida. Porque una cosa es ver y otra cosa es mirar. Yo veo acá, fijo, pero miro con amplitud acá. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros veamos a través de esa luz que Él nos va a dar. Entonces, en ese propósito nos dice que si nosotros lo recibimos, tenemos un derecho de hacernos hijos de Dios. Un derecho de hacernos hijos de Dios. Eso es un plan ahí preestablecido. Más abajito dice que Juan, cuando lo vio venir, en el mismo Evangelio hace un par, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
¿Por qué razón? Porque la Pascua que estamos viviendo ahorita no es la Pascua de la salida de esclavitud de Egipto, del pueblo de Egipto. Es la transformación de esa Pascua al nuevo pacto, de cuando Él se convierte en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y en dónde se convierte Él en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? En la Eucaristía que Él instituye en la última cena, que para mí es la primera Eucaristía que Él hace, y a esa transformación que Él hace. Basado en todo este propósito y en esa vista, entonces dice el Señor, recuérdate que dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque para tener fe tienes que entender quién es Él, estar seguro que te va a recibir y estar seguro que es el Hijo de Dios, y tienes que tener esa confianza de que te va a recompensar. Basado en esto, entonces dice el Señor, yo soy el iniciador. Entonces dice, ¿cómo quieres tener esa relación conmigo? ¿Superflua o estrecha? ¿Ya? Lo que sí te digo es que si no me tienes, como dice Juan 3, el que no crea en el Hijo de Dios, en Jesús como el Hijo de Dios, no podrá tener vida eterna. ¿Ya? Y tendrá que vivir bajo el castigo de Dios. Entonces, cuando yo entiendo cuál es el plan, cuando yo descubro cuál es el propósito de Él, tengo que iniciar ese caminar, tengo que iniciar esa transformación y tengo que iniciar a fortalecer mi fe y a desarrollar ese proceso. Ahora, ¿qué dice Él? ¿Ya? Solos no pueden ser. Yo soy el camino, la resurrección y la vida. Y el que quiera conocer a mi Padre, me tiene que conocer a mí, porque yo soy el camino para el Padre. Entonces, muchos de nosotros estamos viendo a Jesús, pero lo estamos viendo sacrificado, lo estamos viendo muerto, pero no hemos entendido el propósito. ¿Dónde Jesús vivió el momento más difícil? En Getsemaní. Cuando vio Él lo que iba a vivir. Por eso Él dice, quítate ya el lastre de la vida. Y esa proposición es bien fuerte. Quítate ya el lastre de la vida, despójate ya del lastre que te estorba, en especial el pecado. Nos habla frontal. Bueno, si no quieres que yo te corrija, decide por ti mismo. ¿Ya? Quítate ese obstáculo tú mismo. ¿Y cuál es el obstáculo que tú tienes en tu vida que no te permite tener esa cercanía conmigo? Tus ideas malentendidas, tus conceptos mal entendidos, la búsqueda de placer que tienes en las cosas de la mundanalidad, tu sexualidad que también no es tan correcta, porque no te has valorado, no te has respetado y no te has dado expectativas diferentes en tu vida. Entonces quítate el lastre. No te dice cuál. Cada uno sabemos cuál es el lastre que traemos, cuál es el pecado que tenemos y qué es la decisión. Por eso a mí me encanta cuando Job dice en el capítulo 28, versículo 28, respetar y temer a Dios es sabiduría, pero quitarme las cosas que me alejan de Él es discernimiento. Y esa es una proposición, aquí no la está haciendo el Señor. Porque si lo vas a ver, tienes que entender cuál es el obstáculo que tienes allí que no quieres ver. ¿Cuál es esa cinta amarilla ahí que no quieres tú? Que Él entre y tú quieres entrar. ¿Por qué? Porque tú mismo no te gusta enfrentarte a ti mismo. ¿Ya? Por eso el Señor, cuando da la liberación al pueblo de Israel, le dice a Moisés, ve y pelea contra Faraón. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ir a pelear contra nuestro Faraón que tenemos en nosotros, ¿ya? Nosotros mismos. Y entonces Moisés pone la excusa, es que mira, yo soy tartajo, pero ahí tienes a Aarón, que fluye la palabra, ahí tienes quien te pueda ayudar a ti a encontrar ese propósito y ese objetivo. Y se decide ir, pero hace una pregunta antes de seguir caminando. Y había empezado a caminar y se voltea y le dice, ¿y en nombre de quién voy? De yo soy el que soy. Importante. Cuando me voy a enfrentar a mi Faraón y que empiezo a ver a Jesús diferente y empiezo a poner mi mirada en ellos, entonces tengo que entender que ellos son los que son en nuestra vida. ¿Ya? Por eso el nombre del Padre, que significa Yahvé, significa yo soy el que soy. ¿Ya? Yo soy el que soy el que te voy a ayudar. Yo soy el que soy el que te digo, ¿ya? Descarga todas tus preocupaciones bajo la mano poderosa de Cristo Jesús
que Él te hará descansar. ¿Ya? Sí, la verdad que tenemos esa ayuda de Jesucristo, que Él mismo nos lo decía en Mateo 11:28, ¿verdad? Venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Entonces el Señor quiere que depositemos en Él todas nuestras cargas, todos nuestros pesos, nuestros bultos, que ya tiremos todo, como decía usted, todo ese lastre que traemos y que nos enfoquemos realmente en lo que está por venir. ¿Podemos cambiar ya el pasado? Pues ya no lo podemos cambiar. Por eso quiere pasado, presente y futuro de nosotros. Exactamente. Entonces, como bien usted dice, ¿verdad? El pasado para perdonarnos, el futuro para que tengamos la confianza en Él y el presente para que lo vivamos junto a Él. Tomar decisiones. Para que nosotros no obtengamos los mismos resultados que hemos venido obteniendo. Porque la verdad es que muchas veces uno no se deja disciplinar por el Señor y no quiere esa disciplina porque está a gusto con la vida que uno tiene. Pero si hacemos una reflexión, un análisis, muchos de los resultados que tenemos quisiéramos que fueran diferentes, pero no queremos hacer procesos diferentes. Entonces, así obviamente no se puede obtener resultados diferentes. Y otra situación es que, bien lo decía usted, nosotros no soportamos la disciplina y no queremos aceptar la disciplina. Y ahí mismo en Hebreos nos dice, pero si no se dejan disciplinar, entonces ustedes serán tomados como bastardos, no como hijos. Y es cierto, ¿cuántos de nosotros, yo me ponía a pensar ahorita en la disciplina, cuando nuestro papá, nuestra mamá nos quería disciplinar, ¿qué hacíamos? Salir corriendo, ¿verdad? Huíamos de esa disciplina. Pero el Señor quiere que nosotros enfrentemos ese proceso, que de verdad nos hagamos responsables con nuestra propia vida y que no le tengamos miedo a las circunstancias, sabiendo que la disciplina no es por castigo, sino es por el amor de nuestro Señor. Educación y formación. Y que obviamente podemos ver realmente la muestra del amor del Señor, porque como bien lo dice Juan 3:16, ¿verdad? El Señor nos amó de tal manera que nos entregó a su único Hijo, y sabemos en este proceso de reflexión de esta Cuaresma todo lo que tuvo que padecer Jesús por nuestros pecados. Entonces, la verdad es que el mismo Jesús nos dice, no hay mejor muestra de amor que el haber dado mi vida por cada uno de ustedes. Entonces, si nosotros podemos ver realmente la motivación más grande de nuestro Señor es que cada uno de nosotros logremos obtener la vida eterna, entonces podemos cambiar nuestra perspectiva y enfocarnos realmente en que este proceso nos va a llevar a obtener esa recompensa. ¿Y cuál es la mayor recompensa? Obtener la vida eterna, obtener el acceso a estar en plenitud con nuestro Señor y poder ser hijos adoptivos conjuntamente con Jesucristo para nuestro Padre y obtener realmente la herencia de nuestro Padre en cada uno. Si hay algo que a nosotros no nos agrada en la vida es ser avergonzados, ¿verdad? Claro. A nadie le gusta ser avergonzado en la vida. Por eso el Señor dice, si estás conmigo nunca vas a ser avergonzado en tu vida. Pero imagínate tú la vergüenza que le hiciste pasar a Jesús en esa cruz. ¿Ah? Y que Él de todos modos no menospreció esa. No la desvalorizó. Era un plan, era la voluntad del Padre. Y Él la había aceptado libremente. ¿Ya? Pero ¿por qué iba con gozo? A pesar de ese sufrimiento. Porque quería estar en la gloria de Dios. En el trono bendito que Dios nos tiene preparados a cada uno de nosotros. En esa vida eterna que es la promesa de bendición y gloria para cada uno de nosotros. Cuando uno entiende eso, imagínese estar a la derecha del Padre. ¿Y qué nos dice Jesús en Apocalipsis? Al que salga vencedor de esto, estará conmigo, dice. Estará conmigo y con el Espíritu Santo a los pies en el trono glorioso del Padre. Y yo intercediendo por él y dándole gloria al Padre por la recepción que nos hace. Sí, cuando entendemos esa parte,
nos No, debe motivar, nos ¿verdad? debe Nos motivar. debe ilusionar y sentir ese Entonces gozo de caminar. no tenemos que tener vergüenza de la corrección, tenemos que tener ilusión por lo que vamos a alcanzar, porque todo es para bien, en edificación, en victoria y en gloria para nosotros, que viene del propósito, del objetivo, de la voluntad del Padre. Porque ¿qué sentido tiene entonces haber mandado a Jesús? Depende cómo yo lo mire en esta vez y qué tanta fe tenga y qué tanto quiera relacionarme con Él, así va a ser la victoria que vamos a alcanzar. Pero en apariencia no se puede, porque dice la palabra de Dios en Gálatas 6:7, de Dios nadie se burla, y lo primero que Él ve es la intención de nuestro corazón y de nuestro pensamiento. Por eso, como dice Salomón, ¿verdad? Vuélvete a Dios, que eso es ser hombre cabal, porque al final tendrás que entregar cuentas de lo que hayas hecho a las claras o escondidas, ¿verdad? Pues la verdad, hermano Enrique, que en esta cuaresma nosotros podamos reflexionar realmente de aquellas actitudes que necesitan cambiar en nosotros, y que tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podamos aceptar ese yugo, que Él sea el que nos dirija, que de aquí en adelante nuestra vida sea transformada y restaurada, y que podamos ir caminando para vivir ese trido pascual que nos ayuda a descubrir realmente que la victoria está en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga y que en este camino de Semana Santa sea una victoria en su resurrección.